En el marco de actividades del Festival OGEA 2019 del Programa de Comunicación Social y Periodismo de Uniminuto Seccional Bello, el jueves 25 de abril nos acompañó el periodista y editor del portal web Colombia Me Gusta, Pompilio Peña, con su conversatorio del papel al Internet. En este espacio, Pompilio nos habló de cómo se migró el periodismo tradicional a la web y las nuevas maneras de hacer periodismo digital en la actualidad. Que están acá presentes, que van a escuchar durante este ratico de intervención que básicamente va a tratar sobre cómo muchos periodistas vivimos la transición de pasar de periodismo impreso, es decir, periodismo para periódicos y revistas, y terminamos ahora haciendo contenido para páginas de internet. Graduábamos hace 10 años y lográbamos entrar a una de estas casas editoriales, pues llegábamos, digamos, a una especie de paraíso, y era conquistar este mundo del periodismo narrativo y qué tal. Ahora, digamos, básicamente la forma como se trabajaba, o como todavía se trabaja así en un periódico, es que tú llegabas en la mañana y tu editor te decía: Pompilio, mira, acaba de haber un doble asesinato en el barrio tal. Las herramientas en ese tiempo, las herramientas de hace 10 años de un periodista eran absolutamente básicas. Quizás ustedes no conozcan, por ejemplo, esta grabadora de allí. Era una grabadora de cassette, y los periodistas manteníamos 4, 5, 6 cassettes en la maleta, yendo de un lado para otro. O sea que cuando te ponían un trabajo por decirlo así, un doble homicidio, tenías básicamente una libreta de apuntes, un celular que solamente servía para mirar la hora y para hacer llamadas, y la grabadora para hacer las entrevistas, y por supuesto nos asignaban un fotógrafo. En ese tiempo la facultad, la dependencia de fotografía de los grandes medios era demasiado poderosa. A lo que me refiero es que contrataban a personas y fotógrafos que eran demasiado tesos, y había un fotógrafo por cada 3 periodistas, por decir algo. Así que una vez nos asignaban el tema, nos íbamos para el sitio y hacíamos algo que básicamente es la primera gran diferencia con el periodismo digital, que es el trabajo de campo. El trabajo de campo es llegar al sitio, mirar el contexto, mirar qué sucedió, hablar con la víctima, hablar con vecinos, hablar con las autoridades, tomar apuntes, hacer entrevistas, contrastar fuentes, en fin, hacer anotaciones. Y ese trabajo de campo, eso, digamos, era una de las mayores satisfacciones que teníamos. Luego nos devolvíamos después de 3, 4 horas de estar en la calle sudándonos la noticia, y nos enfrentamos con algo que le teníamos mucho miedo en ese entonces, o por lo menos de eso se habló demasiado, que era la temida hoja en blanco. La temida hoja en blanco básicamente era llegar a la sala de redacción 3, 4 de la tarde, hambrientos, con gastritis, y tratar de llenar un montón, llenar estas columnas que ustedes están viendo acá. Ahora, bueno, me estoy adelantando, pero básicamente todos los computadores de la sala de redacción están interconectados, y esa interconexión compartían unas carpetas, y dentro de esas carpetas los diseñadores ubicaban estas plantillas que están hechas en un programa que se llama InDesign. La parte gris es donde se pone la fotografía, como ustedes pueden ver está la casilla del titular, de la entradilla, acá está la noticia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta tiene 6 columnas. Entonces la idea era llegar, desgrabar y empezar a escribir como locos. Teníamos 2, 3, 4 horas, y una vez queríamos que terminamos nuestra crónica, nuestro reportaje, nuestro informe, no sé, puede ser sobre un artista, tecnología, salud, política, economía, lo que sea. Una vez terminamos el texto, pues esto era revisado por el editor, para mirar que no se le fuera errores ortográficos, errores de sintaxis y toda esta clase de cosas. ¿Dónde estaba cómo se pensaba el periodismo digital? Acá hay algo bien curioso, y es que no existía, existía de una forma muy leve, no se tenía el concepto muy claro de periodismo digital y de periodista digital, y la razón era muy sencilla, y es que no existían las tecnologías para acaparar ese tema. Es decir, hace 10 o 15 años muy pocas casas tenían computadores en la casa.
Los celulares, como los conocemos hoy en día, este celular tendrá con pantalla táctil, no sé, que quizás 6, 7 años, o sea, muy poco tiempo. Y eso digamos, solamente existían los celulares para hacer llamadas. Lo otro muy importante es que las zonas Wi-Fi y la tecnología para ingresar a Internet no existía como la conocemos hoy en día. Hoy en día tú vas a un parque y consigues Wi-Fi. Lo que estaba haciendo es manejar una especie de plataformas, por decirlo de algún modo, o gestores de contenido parecidos a este. Esto es un blog. De hecho, la saqué de la pantalla del blog mío, una nota muy vieja, pero para que se den de cuenta más o menos cómo eran los gestores de contenido uno hace unos 8 o 10 años. Básicamente estaba arriba la entrada, donde dice entrada se ponía el título, se pegaba una foto, se escribía un texto y allí hay unas categorías y qué tal. Y allí está un botón de publicar. Una vez se publicaba eso, te entraba en la red y en fin. Pero no, las páginas de internet, de los medios de comunicación, como dije, no estaban casi manejadas por periodistas, sino por ingenieros. ¿Y qué hacían los ingenieros? Básicamente llegar en las horas de la noche y cortar y pegar lo que se creaba en el periódico. Es decir, si tú tenías acceso a internet, si te metías al mediodía, lo que ibas a encontrar eran noticias viejas, noticias del día anterior. ¿Sí me hago entender más o menos cómo va? ¿Sí me van captando la idea? Sí. Sí. Concentrado. Bueno, para los primeros periodistas digitales. Los primeros periodistas digitales, cuando se fue desplazando, digamos, la imagen del ingeniero ocupada por un periodista, se dio básicamente por el desarrollo de las tecnologías de gestores de contenido. Es la diapositiva anterior. Se volvió mucho más fácil subir contenido a las páginas web. Antes era mucho más complicado porque había que tener conocimiento de HTML y un montón de cosas pues que, digamos, son un poco complicadas de explicar acá, pero había un recelo, y el recelo básicamente estaba dirigido o estaba motivado por estos puntos. 1, 2, 3, 4. La primera, las directivas y los dueños no creían, o creían poco en el periodista digital. No, creían muy poco las razones son muy simples. Primero, porque existía muy poco tráfico que entrara a las páginas web, porque no había internet, no había computadoras, los celulares eran muy simples, en fin. Segundo, porque no generaba plata. Las páginas de internet de hace 10 años no generaban plata, es decir, lo suficiente como para ser sostenibles. Y los veían con recelo porque los primeros periodistas eran, digamos, una especie de bichos que los ponían en un rinconcito con una computadora y hacían eso, lo que les estoy diciendo, copiar y pegar en el InDesign y empezar a manejar y aprender como un poco a manejar lo que son las plataformas para montar contenido. El segundo punto, no generaban dinero, listo, ya hablé sobre eso. Dependían de los periodistas de prensa. Acá hay una cosa muy importante, y es que las páginas web, sobre todo los medios regionales, bueno, y también acá eso sucede en el colombiano, sucede también en Noticias Caracol, en fin, y es que los chicos que están sentados frente a una computadora haciendo periodismo digital, hace unos 6 o 7 años continuamente tenían que estar llamando a los periodistas que estaban en la calle, o sea, de los que hablé al principio, para que les comunicara cómo es que estaban, qué había pasado. Si un chico se había ido para digamos algo, para un accidente a la entrada de la ciudad, pues tú lo llamabas, oíste, ¿qué sucedió? Veo, pasó esto y esto, o tantos muertos, y tú llegabas, se notaba rápidamente todo eso, y con el gestor abierto redactabas una nota de 4 o 5 párrafos y ponías un título y la publicabas. Muchas veces se iba sin foto, porque no había cómo enviar fotografías. Hoy sí, porque por WhatsApp se puede enviar lo que sea, pero en ese tiempo no. O sea que había que poner una foto mucho referencia. O sea que teníamos unas carpetas llenas y llenas de fotos, llenas. Accidente en tal parte, poníamos una foto cualquiera de un accidente con un texto y fotoreferencia. No había más. Segundo, vuelvo y repito, esas notas casi nadie las veía, porque no había tráfico, lo que nosotros llamamos tráfico. Entre más gente entra, más tráfico hay, más clic hay. Cuando una persona entra a una página web se genera lo que llaman clic en el sentido de que la persona entra a leer la nota y sobre todo genera una cosa muy, muy interesante que es como la identidad de marca. Es decir, la gente entre más entraba a los medios,
pues más se iba familiarizando con el medio. Exactamente, la palabra viene a ser ahí fidelidad. Fidelidad. Sí, es decir, tú crees en un medio de comunicación y cuando vas a buscar una información, pues te metes en el medio que más prefieras tú. El Espectador, Semana, El Colombiano, o sea, hay una identidad, o sea, hay una hermandad con el medio, se le crea el medio, y eso era muy importante. Ahora los periodistas de prensa, la gente que estaba en la calle, ya no, porque los WhatsApp, la gente que está en los WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, se encarga de enviarle a usted foto, texto. A mí me llegan las fotos de los homicidios, videos de los homicidios, información de policías que hacen reportes. Acá el 0901, en la calle tal, ocurrió a las 9, tal, y fue un hombre que le dio 4 o 5 disparos a su mujer. El hombre en este momento está prófugo. Yo ya tengo la noticia ahí, y me la dio un policía. Usted dice, uy, pero eso está muy banal y muy sencillo. Sí, es banal y sencillo, pero esas noticias del día a día son las que generan tráfico. Si yo me pongo 3 o 4 días a hacer un gran reportaje, pues lo hago y después lo publico en el medio de comunicación. Uno puede acaparar las noticias de entretenimiento con las noticias del día a día y con las noticias de una gran investigación de 4 o 5 días. Eso es una margen, eso es una cosa muy grande. Y por eso los medios de comunicación tienen un montón de aristas internacionales, crónica, reportaje, ciudad, Y finalmente, bueno, todavía seguimos tomando de radio información y de algunos colegas, pero eso ya se hace de una forma muy mínima, porque ya les he contado, pues ya todo se hace por el WhatsApp. Bueno, yo creo que acá yo voy terminando. Y ese fue un breve resumen de la charla con el periodista Pompilio Peña. Pudimos entender cómo se vive el periodismo digital y sus matices con el tradicional. Pompilio nos dejó muy claro que hoy en día muchos medios por cuestiones monetarias están migrando a las plataformas web.